Bien. Segunda parte, entonces, 13 de agosto, estamos en el inicio de la cursada cuatrimestral de Energía y Desarrollo, Desafíos Energéticos. Este año le llamamos Agenda Productiva y Transición Ambiental. Ahí estamos, vamos a meternos de lleno en los primeros conceptos y para eso les voy a compartir la presentación. Aquí estamos. A ver si puedo. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. La clase se llama Introducción a la Energía y a los Recursos Naturales. Tal vez para algunos les resulten conceptos conocidos, ya abordados en alguna instancia anterior, y para otros no. Entonces vamos a tratar de dar un paso atrás para establecer un piso común de lenguaje técnico, si se quiere, y aquí nos vamos a valer de otras disciplinas que nada tienen que ver con las ciencias sociales y que nos cuestan a todos, así que Adrián y los otros ingenieros o técnicos electrónicos y electromecánicos nos van a ayudar a transitar esta primera etapa. Bien, aquí tenemos algunas palabras o frases claves, a ver si les suena alguna de ellas. Si alguna vez lo escucharon, si tienen idea. La vaca muerta, pata para arriba, esa es más conocida, pero las otras... Anielo es la localidad de Neuquén, ¿no? Ahí. Anielo es la localidad de Neuquén, donde reside el corazón de Vaca Muerta, ¿sí? La parte productiva de... Ahora vamos a ver qué es Vaca Muerta, pero efectivamente es esa ciudad. A mí los ODS, que supongo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y captura de carbono. Bien, Hasta bien, ahí por llego. el lado ambiental. ¿Y net cero? ¿No te suena? ¿Que va de la mano? No, no así por lo menos. Bueno, es parte o una forma de designar a los objetivos a 2030, 2050 de emisiones neutrales de carbono, cero carbono. Bueno, es una frase que se usa para distinguir ese tema. Las rondas renovar, ¿no les suena? ¿Tiene que ver con el plan renovar o...? Sí, el plan renovar, que es una política pública de expansión y penetración de las energías renovables en la matriz eléctrica, se llevó adelante a través de sendas rondas licitatorias, la 1, la 1.5, la 2 y así. Y bueno, y en su momento, con la gestión anterior de gobierno, tuvo mucho cartel. Y el plan gas, hay varios planes gas, uno que es reciente y otros como antecedentes que también los vamos a ver y tienen que ver ya con la producción de gas natural. Bien, algunas de las temáticas que vamos a abordar. Bien, ahora algunos interrogantes para que los tengamos presentes. El primero es es como prerequisito. Para aguantar 4 horas aquí, tenemos que haber desayunado, merendado, almorzado o lo que quieran según a la hora que se levantan, para que nuestra cabeza funcione. Así que a venir bien almorzados. Segundo, ¿qué es la energía? Muchas formas de responderla. Hoy veremos algunas. ¿Dónde está? ¿Cómo se crea? ¿Alguien la crea? ¿De dónde sale? ¿Producimos energía? Podemos hablar de producción o generación energética o eléctrica. Los tipos de energía que hay. Y luego ya volcándonos a los recursos naturales, espero que los corra un poquito, acá. Es lo mismo hablar de energía que de recursos naturales. Es lo mismo hablar de recursos naturales que hablar de bienes de la naturaleza. ¿Qué viene antes? ¿El recurso, el bien, los elementos naturales?
el texto de Catalano que les dimos va a servir para eso. Fuentes de energía. Cualquier recurso natural puede ser una fuente de energía. ¿Qué necesita? ¿Cómo debe estar disponible? En términos económicos, en términos técnicos, de tecnología, en términos ambientales, socioambientales, etc. Y luego, la energía se consume. Cuando yo me consumo un chocolate, el chocolate desaparece. ¿La energía pasa lo mismo? Si se consume, ¿se pierde y desaparece? Bueno, todas preguntas que nos iremos haciendo hoy. Y llegado hasta aquí, acá van a encontrar cuando tengan la presentación que hay unos videitos descargados, pero yo lo que voy a hacer es directamente pasarlos desde aquí, si me dan un segundo, con una advertencia. Son videos, algunos escolares incluso, o sea, son muy, muy básicos, pero los vamos a ver con esa intención, ¿sí? De establecer un basamento común de ciertos conceptos a los que vamos a volver todo el tiempo. Entonces necesitamos más o menos saber de dónde vienen y de qué estamos hablando. Bien, me tengo que venir acá. Esperen que... Díganme por favor si se escucha de entrada, porque a veces tengo que cambiar el audio. Lo que es la ¿Escuchan? Yo no escucho nada. No, ahora no se escucha. ¿Cómo me voy de aquí? ¿Qué es lo que vais ¿Se escucha ahí? No. Ahí sí. ¿Qué tipos de energía hay en la naturaleza? ¿Y cuáles son las fuentes de esta energía? ¿De dónde salen? Pues bien, ¿qué es energía? Probablemente es uno de los conceptos más importantes. No se escucha demasiado. ¿Entendemos? No, está muy de fondo. Esperen, entonces. Sí, se escucha abajo. De última, si nos compartís el link, lo podemos ver en 5 minutos cada uno en YouTube. No, pero lo hacemos siempre así. Espérenme un segundo. Acá, esperen. Energía por la mañana, seremos capaces de hacer muchas cosas, como pues, ir antes de esta energía, de dónde salen y además cómo se clasifican, son renovables o no renovables. Pues bien, ¿qué es naturaleza? Cuando hablamos de energía en nuestra vida cotidiana, entendemos que si tenemos energía por la mañana, seremos capaces de hacer muchas cosas, como pues, ir al colegio, estar con nuestros compañeros, jugar en el patio o aprender, estudiar y pensar. En física y química, hacer algo quiere decir realizar un cambio en algo. Cambiar la posición de nuestro cuerpo quiere decir movernos, correr, saltar. Cambiar el nivel de vibración de las partículas del aire quiere decir gritar en el patio del colegio, etc.
Por tanto, la energía es una propiedad de la materia que permite realizar cambios en esta. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que todo proceso que se produce en el universo implica energía y transformación o transferencia de energía. Por ello hay que entender los diferentes tipos de energía. Dependiendo del tipo de cambio que se produzca, tendremos un tipo u otro de energía. Por tanto, si cambiamos la posición, velocidad o aceleración de un objeto, tendremos lo que se llama energía mecánica. Si cambiamos la temperatura de un objeto, tendremos energía térmica. Si mezclamos trozos de materia y cambiamos su estructura química, tendremos energía química. Si cambiamos la corriente eléctrica de un objeto, encendiendo o apagando una bombilla, tendremos energía eléctrica. Si iluminamos un objeto, calentamos un vaso de leche en el microondas o encendemos la radio, tendremos energía electromagnética. Si modificamos el núcleo de un átomo, tendremos energía atómica. Vale, ¿cuáles son las fuentes de energía? La energía se obtiene de diferentes fuentes naturales. Por un lado, la naturaleza nos ofrece fuentes de energía en un soporte material limitado, que es lo que se denominarían fuentes de energía no renovables. Por otro lado, la naturaleza nos ofrece otras fuentes de energía en soportes materiales ilimitados, que serían las renovables. Cada fuente de energía nos ofrece un tipo de energía. Así, algunas de las principales fuentes de energía renovables son la energía solar, que es obtenida mediante la capacidad de la luz y el calor emitidos por el sol, y principalmente es a través de placas solares. Utiliza la energía electromagnética y térmica del sol. La biomasa es un tipo de energía obtenida a partir de la materia orgánica en descomposición. Utiliza la energía química. La eólica se obtiene a través del viento, es decir, utiliza la energía mecánica del viento al mover los molinos. La geotérmica es la debida al calor acumulado en las capas internas de la superficie de la Tierra y utiliza la energía térmica. Por último, la hidroeléctrica se obtiene del agua embalsada que mueve unas turbinas que a su vez generan corriente eléctrica. Utilizan la energía mecánica del agua por el movimiento de esta. En cuanto a la energía no renovable, se clasifica en dos tipos. Por un lado, lo que se llaman combustibles fósiles, principalmente el carbón. Se forma por descomposición de la materia vegetal a lo largo de miles de años y son buenos combustibles, por lo que se utiliza su energía química para calentar agua y hacer que el vapor mueva unas turbinas que generan corriente eléctrica. El gas natural se obtiene de la mezcla de gases de los yacimientos de hidrocarburos, como el petróleo, y es también un buen combustible, así que se utiliza su energía química de igual manera que con el carbón. La energía nuclear es la que se obtiene a través de la fisión y la fusión del núcleo atómico. La fisión consiste en la separación del núcleo atómico en diferentes partes, liberándose la energía nuclear almacenada. La fusión, al contrario, consiste en la unión de dos o más núcleos para formar otros distintos, liberándose gran cantidad de energía nuclear. Esta última fuente no es renovable, pero tampoco se puede utilizar hoy por hoy para obtener energía. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al final, chicos. Bueno, ahí vamos con otro. En el universo y en nuestro planeta, en el día a día, ocurren muchos fenómenos, y para que estos sucedan existe un factor en común: la energía. Todos los seres vivos, máquinas o cualquier objeto, necesitan de energía para realizar un movimiento o una tarea. Y nosotros
¿De dónde obtenemos nuestra propia energía? El ser humano toma su energía de los alimentos, que luego la transforma en energía mecánica y térmica, a través del movimiento de los músculos, realizando una actividad. Energía térmica y mecánica. ¿Hay varias energías? Mejor, definamos energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Esta capacidad puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, energía mecánica, energía eléctrica y energía térmica. Veamos primero la energía mecánica. La energía mecánica es la que está relacionada a la posición o al movimiento de los cuerpos. Energía mecánica se puede clasificar en la energía potencial y energía cinética o de movimiento. La energía potencial depende de la posición o configuración de un cuerpo. Por ejemplo, la energía potencial de un resorte es mayor al comprimirse. También, cuanto mayor sea la altura de un objeto, mayor es su energía potencial gravitatoria. La energía cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces, en este caso, si dejamos caer el libro o soltamos el resorte, su energía potencial se transforma en energía cinética, ¿verdad? Exactamente. La suma de todas las manifestaciones de energía es constante. No se crea ni se destruye, se transforma de un tipo a otro. Veamos ahora la energía eléctrica. Esta es la energía asociada a los fenómenos eléctricos, por ejemplo, el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores. La energía eléctrica en sí no la podemos ver, pero podemos ver sus efectos, como el lumínico, térmico o magnético. Claro, esta energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía según el aparato que conectemos. Exactamente. Al circular las cargas eléctricas por un cable conductor, producen campos magnéticos que podemos utilizar, por ejemplo, para generar movimiento. ¿Y podemos hacer eso al revés para generar energía eléctrica? Sí. Así es como en una represa, por ejemplo, el movimiento del agua hace girar unas turbinas que transforman esa energía cinética en eléctrica. Pero el movimiento de las cargas eléctricas puede además producir energía térmica. Es por eso que algunos electrodomésticos producen calor. Como un secador de pelo o una estufa eléctrica. Exacto. La energía térmica está relacionada a la temperatura de los cuerpos. El calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Cuando las temperaturas se igualan, se detiene la transferencia de energía y se dice que los cuerpos están en equilibrio térmico. Desde el movimiento, el enchufe de mi casa, el calor del secador de pelo, ¿en ningún momento se perdió energía? En ningún momento se gastó energía, simplemente se fue transformando en distintas manifestaciones de la misma. La energía se transfiere de un cuerpo a otro o se transforma en distintos tipos de energía. También puede transportarse o almacenarse, pero sobre todo se conserva. Esto se conoce como el principio de conservación de la energía. Si la energía se conserva y es siempre la misma, ¿de dónde salió toda la energía que utilizamos hoy en día? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para conocer más sobre energía mecánica, térmica y eléctrica en Bien, no se me duerman, se va complejizando la cosa, ¿eh? Esperen que nos quedan 2 más. Vean a estos levantadores de pesas. Vean a estos levantadores de pesas. El que está a la derecha levanta las pesas más rápido, pero ambos están haciendo la misma cantidad de trabajo. Y puedo decir esto porque trabajo es la cantidad de energía transferida. O poniéndolo de manera más simple, trabajo es igual a la energía que entregas o que quitas. Ambos levantadores de pesas tienen la misma cantidad de peso o energía potencial gravitatoria. Ambos la elevan 2 metros y la masa es de 100 kilogramos. Ponemos esto en la fórmula de energía potencial gravitatoria y encontramos que el trabajo realizado por cada levantador de pesas es de 1960 joules. Sin embargo, el levantador de la derecha lo hace más rápido, así que debe haber una forma de distinguir lo que está haciendo este de lo que está haciendo el levantador de pesas que va más lento.
Y podemos hablar de esta diferencia en física como potencia. La potencia mide la proporción en la cual alguien, como estos levantadores de pesas, o algo, como un motor de automóvil, realiza trabajo. En específico, la potencia se define como el trabajo realizado entre el tiempo que nos llevó a realizar ese trabajo. Ya vimos que ambos levantadores de pesas realizan 1960 joules de trabajo. Al levantador de pesas de la derecha le toma 1 segundo levantar la pesa y al de la izquierda le toma 3 segundos. Si incluimos estos tiempos en la definición de potencia, y veremos que la salida de potencia del levantador de pesas de la derecha es de 1960 joules por segundo y la potencia de salida del levantador de pesas de la izquierda es solamente de 653 joules por segundo. A un joule por segundo se le llama watt, en honor al ingeniero escocés James Watt, y watt se abrevia usando una W mayúscula. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos un auto que tiene una masa de 1000 kilogramos, está en estado de reposo y le toma 2 segundos a alcanzar los 5 metros por segundo. Podemos encontrar la potencia de salida del motor al tomar el trabajo realizado en el auto y dividirlo entre el tiempo que le tomó realizar este trabajo. Para encontrar el trabajo hecho en el auto, necesitamos encontrar cuál fue la cantidad de energía que se le dio al auto. En este caso, al auto se le dio energía cinética y tardó 2 segundos en tomar esta energía cinética. Si ponemos los valores de la masa y la rapidez del motor y el tiempo que le llevó a realizar ese trabajo, veremos que tiene una potencia de salida de 6.250 watts. Aunque aquí debemos aclarar que hemos calculado la potencia promedio, porque estamos viendo el trabajo total realizado entre un intervalo de tiempo. Si tomáramos intervalos de tiempo que fueran cada vez más pequeños, nos acercaríamos cada vez más a la potencia de salida en un momento dado. Y si hiciéramos nuestro intervalo de tiempo infinitesimal, encontraríamos la potencia de salida en ese momento particular del tiempo. Y a esto le llamamos potencia instantánea. Típicamente el trabajar con infinitesimales requiere que usemos cálculo, pero hay maneras de encontrar la potencia instantánea sin tener que usar cálculo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un auto cuya potencia instantánea es de 6.250 watts en cualquier momento del tiempo dado. Ya que la potencia instantánea nunca cambia, la potencia promedio va a igualar a la potencia instantánea, que va a ser igual a 6.250 watts. En otras palabras, la potencia promedio en cualquier intervalo de tiempo va a igualar a la potencia instantánea en cualquier momento. Lo que quiere decir que el trabajo entre el tiempo nos va a dar tanto la potencia instantánea como la potencia promedio. Ahora, imaginemos que no tenemos tanta suerte y la potencia instantánea está cambiando en el tiempo mientras se mueve este auto. Ahora, ¿cómo encontraríamos la potencia instantánea? Sabemos que la potencia es el trabajo entre el tiempo, así que lo que podemos intentar es usar la fórmula para el trabajo, que es F por D por coseno de teta, y esto dividirlo entre el tiempo. Y algo que quizá noten es que ahora tenemos la distancia dividida entre el tiempo. Así que vamos a aislar la distancia entre el tiempo. La distancia entre el tiempo es la rapidez. Así que puedo reemplazar la D entre T por esta V. Y si usamos la rapidez instantánea de este auto, en cierto momento del tiempo, encontraremos la potencia instantánea de salida por la fuerza de este auto en ese instante particular del tiempo. Así que para encontrar la potencia instantánea de salida, por una fuerza, usamos la fuerza en el objeto durante cierto momento del tiempo, lo multiplicamos por la rapidez del objeto durante ese mismo instante de tiempo y lo multiplicamos por coseno de teta. Pero aquí hay que tener cuidado. Teta no es cualquier ángulo. Teta es el ángulo que se forma entre la fuerza en el objeto y la velocidad de ese objeto. Pero en muchos casos, la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad del objeto, lo que significa que el ángulo entre la fuerza y la velocidad es de 0. Y ya que el coseno de 0 es igual a 1, no necesitaríamos el coseno de teta en esta fórmula.
y encontraríamos que la potencia instantánea es simplemente igual a la fuerza del objeto por su rapidez. Entonces, ¿qué significa la potencia? La potencia es la proporción en la que se realiza un trabajo. ¿Y qué significa la potencia promedio? La potencia promedio es el trabajo realizado dividido entre el intervalo de tiempo que nos llevó a realizar ese trabajo. ¿Qué significa la potencia instantánea? La potencia instantánea es la potencia de salida realizada por una fuerza en un momento particular en el tiempo. Vieron que estamos a tono con los Juegos Olímpicos, y el levantamiento de pesas. Vamos con el último. Esperen. Estamos. La materia. La energía no se ve ni se huele, no ocupa espacio ni tiene masa, pero sus efectos se notan en todo aquello que nos rodea. La energía es necesaria para nuestra vida. Sin ella todo sería muy diferente. No se producirían cambios en la materia, no existirían los seres vivos. ¿Sabías que hoy en la Argentina la mayoría de los chicos y chicas son pobres? Las fuentes de energía que podemos encontrar son los recursos naturales de los que se obtiene la energía que empleamos. Nos encontramos con dos fuentes de energía, que son las energías renovables y las energías no renovables. Ahora vamos con las energías renovables. Las fuentes de energía renovables son las que no se gastan, porque se producen constantemente. Las fuentes de energía renovables más importantes son la energía solar, ya que el sol emite energía en forma de luz y calor. El calor se capta con placas solares. Se usa para calefacción o agua caliente, que se puede transformar en energía eléctrica. La luz se capta mediante placas fotovoltaicas, que se transforma en energía eléctrica. La siguiente es la energía eólica. El viento posee energía mecánica, que es capaz de mover objetos como los molinos o los barcos veleros. Esta energía se llama eólica. Los aerogeneradores son grandes molinos que producen energía eléctrica cuando los hace girar el viento. A continuación, nos encontramos la energía hidráulica. El agua, cuando está en movimiento, posee energía mecánica, llamada energía hidráulica. Junto a los ríos se instalan las centrales hidroeléctricas, en las que la energía mecánica del agua se transforma en energía eléctrica. También se puede producir electricidad a partir de la energía mecánica de las olas y las mareas del mar. La siguiente es la energía geotérmica. La Tierra posee energía calorífica en su interior, llamada geotérmica. Este tipo de energía se puede aprovechar directamente para calentar agua o calefacción, o se puede transformar en energía eléctrica. Y por último tenemos la biomasa, que son todos los restos de seres vivos, como la madera, la paja o las heces del ganado. Esta biomasa posee energía química. A partir de la biomasa se puede obtener energía eléctrica o energía térmica, e incluso se puede transformar en combustible para automóviles. Por otro lado, encontramos las fuentes de energía no renovables. Las fuentes de energía no renovables son recursos naturales limitados, por lo que se pueden agotar. Hay dos tipos principales de fuentes no renovables: los combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón y el gas natural se emplean en las centrales térmicas para producir electricidad o se utilizan para la calefacción en las viviendas. Del petróleo se obtienen distintos productos, como la gasolina y el gasoil, que se emplean como combustibles en el transporte, para calefacción y también en las centrales térmicas para obtener energía eléctrica. El uranio y el plutonio son sustancias de origen mineral. Se utilizan en las centrales nucleares, donde su energía nuclear se transforma en energía eléctrica. La
energía puede manifestarse de formas muy distintas y en cada caso recibe un nombre diferente. En primer lugar, tenemos la energía luminosa. Es la energía que tiene la luz. Es la que emplean las plantas para realizar la fotosíntesis o la que hace posible la visión. En segundo lugar, tenemos la energía calorífica o térmica. Es la energía que pasa de un cuerpo que está más caliente a otro que está más frío. Cuanto mayor es la temperatura que tiene un cuerpo, mayor es su energía térmica. En tercer lugar, tenemos la energía mecánica. Es la que tienen los cuerpos que están en movimiento, como un automóvil o como el viento. En cuarto lugar, tenemos la energía eléctrica. Es la que da origen a los rayos o la que circula por los cables y que hace funcionar muchas máquinas y electrodomésticos. En quinto lugar, tenemos la energía química. Está almacenada en algunas sustancias, como los alimentos, los combustibles, los explosivos, las pilas y las baterías. Las personas somos capaces de realizar nuestras actividades diarias gracias a la energía química de los alimentos. Y en último lugar tenemos la energía nuclear, que es la que tienen algunas sustancias, como el uranio o el plutonio. Una pequeña cantidad de estas sustancias contiene mucha energía. Las propiedades de la energía. Algunas propiedades de la energía son las siguientes. La energía se transforma, es decir, una forma de energía puede pasar a otra forma. Por ejemplo, la energía química del combustible se convierte en energía mecánica en un coche, pero en todas las transformaciones se pierde una parte de la energía en forma de calor. La energía se transfiere, es decir, puede pasar de unos cuerpos a otros. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una raqueta, gran parte de la energía mecánica de la raqueta pasa a la pelota. 3. La energía se almacena. Por ejemplo, las pilas o las baterías almacenan energía y la proporcionan cuando hace falta. Y por último, la energía se transporta, es decir, puede viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables a lugares alejados. Gracias al uso de la energía, tenemos multitud de comodidades. Por ejemplo, podemos recorrer sin esfuerzo grandes distancias o usar nuestros electrodomésticos. Pero el uso de la energía también tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, el agotamiento de los recursos. Los combustibles fósiles y nucleares no son renovables. Por tanto, si seguimos empleándolos, llegará un momento en que se agotarán. Otro problema es la lluvia ácida. Cuando se queman combustibles fósiles, sobre todo carbón, se emiten a la atmósfera sustancias que se unen al agua de la lluvia y forman la lluvia ácida. Esta lluvia es muy perjudicial para las plantas. Por otro lado, también tenemos el problema de los residuos radiactivos. Las centrales nucleares producen residuos al generar energía. Estos residuos son radiactivos, es decir, emiten unas radiaciones que pueden causar graves enfermedades a los seres vivos. Y por último, el calentamiento global. La Tierra se calienta gracias a la energía del Sol y a su vez emite energía al espacio. Pero esta energía no se pierde del todo, pues el dióxido de carbono de la atmósfera absorbe parte de esta energía, de modo que la atmósfera se calienta. Este es el efecto invernadero, que ayuda a que la temperatura de la Tierra sea adecuada para la vida. Bueno, acá estamos. Tuvimos un pantallazo bastante didáctico. ¿Qué les pareció? ¿Les sonaban los términos? ¿Aprendieron algo? ¿Se durmieron? No, bien, fue un pantallazo, algunas cosas que por ahí sí sabía, otras que por ahí me imaginaba y otras que no. Tampoco me volví loca en entender todos los procedimientos del de potencia, trabajo y eso, bueno, ahí solté la ecuación, ya no la tomé, pero la idea sí, o sea, me quedó, pero bien. Si me preguntás cómo era el cálculo, ya, pero el resto estuvo bueno. Me perdí. Por eso estudiamos ciencias sociales nosotros, para irnos de los cálculos. Adriana, ¿estás por ahí? Estará presente, tenía algo del trabajo. Bien, yo estaba... Esperen. Estaba con esto. Bien, acá hoy no les pasé un videíto, pero
doctor en física, Santaolalla, que no es el músico, es español, tiene una página de divulgación de física, de conceptos de física, se llama Date un Blog, y está muy, muy bueno. Yo lo poco que sé de física lo aprendí de ahí, está muy piola, así que se los recomiendo. Les iba a pasar un video hoy, pero que un poco más largo, me lo voy a reservar para cuando veamos energía eléctrica, porque da una buena introducción a los campos magnéticos, etc. Bien, ¿por qué no puedo pasar esto? Bien, estos son algunos de los conceptos que vimos recién. Uy, me está dando el sol en la cara, espérenme, que me corro. Ahí está. Conceptos que son los que sí deberíamos retener para poder avanzar en la discusión de los recursos naturales, ¿sí? Trabajo es la fuerza por la distancia, esto es lo que veíamos ahí con el coche, y la potencia. Los ejemplos: hago fuerza contra la pared y no lo muevo, no estoy haciendo trabajo, y sin rozamiento tampoco hay trabajo realizado, porque no implique la fuerza. Energía como capacidad para realizar ese trabajo, ahí distinguíamos con el resorte o con el libro que se caía entre energía potencial y cinética. Vieron que se habla mucho de la transformación, que la energía no se pierde, sino que se traslada de una forma a otra. Por ahí van a escuchar mucho como que en el proceso productivo energético se pierde energía. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se pierde desde el punto de vista de la utilidad humana, pero no es que desaparezca, o sea, se transforma en otra cosa. Por ahí decía, se pierde en calor. Bueno, se transforma en calor y no lo podemos aprovechar, y por eso decimos que se pierde, pero no es que deja de existir. Decimos, la energía es una magnitud escalar, es decir, tiene escalas que yo las puedo numerar, y no tiene que ver con la dirección o con el sentido, como la velocidad. Bien, unidades de medida. Hay varias unidades y hay formas de hacer equivalencias entre una y otras. Ahí tienen, el joule es la unidad de medida, es 1 newton por 1 metro, ¿sí? La fórmula básica. La fuerza por la distancia, y otras unidades de medida que vamos a utilizar bastante seguido. Vamos a hablar de BTU, por ejemplo, millones de BTU, que es la unidad termal británica. Los TEP, ¿sí? Toneladas equivalentes de petróleo. Muchas veces para hacer comparaciones pasamos todo a TEP, ¿sí? Los barriles de petróleo, los metros cúbicos de gas, etcétera, etcétera, las toneladas de fuel oil. Todo lo pasamos a una misma unidad para poder comparar, por ejemplo, en precios, ¿sí? ¿Cuánto me sale? Es lo mismo comprar gas que comprar gasoil. Bueno, tenemos que unificar la unidad que usamos para la comparación. Bueno, kilovatio hora, metro cúbico de gas, etc. Y abajo tiene ahí las conversiones, si es que lo quieren hacer. Y relación entre energía y potencia, era lo que estaba en el videíto. Por eso siempre cuando hablamos de energía es la capacidad que tiene, por ejemplo, una central para generar, y la potencia es cuánto lo puede hacer a lo largo del tiempo, cuánto tarda en empezar a generar, por ejemplo. Algunas preguntitas. Si alguien les dijera, ¿estás haciendo un curso de vaca muerta? Contame qué es vaca muerta. Ahí tienen varias alternativas. A ver, ¿cuál elegirían? Una formación. Una formación. Suena militar, ¿no? Una formación. ¿Quién da más? Un yacimiento, está entre los dos. Pero... O un yacimiento. Claro, yacimiento. O un yacimiento. Una cuenca. Una cuenca productiva. ¿Algo más que se les ocurra? Bien, fíjense, lo que es vaca muerta es una formación geológica.
Cuando hablamos de formaciones geológicas tenemos que pensar en capas, ¿sí? Desde la superficie de la Tierra hacia abajo. A ver si tengo el puntero por acá. Las formaciones, fíjense, las eras geológicas fueron dejando los sedimentos de hace miles y miles de años, de las plantas, de los dinosaurios, etcétera. Todo eso formaron la materia, ¿quién está entrando, Mario? La materia orgánica que vamos a utilizar como fuente de energía, y las formaciones tienen nombres que los geólogos le han puesto a lo largo del tiempo y que se conocen desde siempre. No es que de repente descubrimos Vaca Muerta en tanto formación geológica. Lo que descubrimos es otra cosa, es cuál es el método tecnológico aceptable social y ambientalmente y rentable económicamente para extraer los recursos que están en esa formación. Entonces, a partir de ese momento de que se vuelven recursos técnica y económicamente viables, es que ahí decimos descubrimos Vaca Muerta o descubrimos alguna otra formación. Pero no es porque sea como Álvar Núñez que dice, uy, descubrí las cataratas, porque soy el primero que las vi, supuestamente, ¿no? Bien, entonces, Vaca Muerta es una formación. Tengo que descender para llegar a esa formación. Fíjense que está acá, ¿ven el cursor? Muchilinco tengo arriba, hay varias otras que también son formaciones, ahora por acá, formaciones productivas, los molles, algunas que por ahí son populares también, que se conocen, pero Vaca Muerta es una de ellas, y como formación, lo importante es que tiene una roca generadora, es decir, generadora de recursos hidrocarburíferos que tienen, digamos, desde el potencial, pueden ser extraídos, y cuando hay una roca generadora, después podemos encontrar reservorios, que es otra palabra que vamos a conocer, que es donde está alojado el hidrocarburo que migró de la roca reservoria de la roca madre o productora hasta el reservorio, que si está reservado ahí, está contenido, es porque tiene algo que no lo deja pasar, una malla que no lo deja pasar o una trampa. Típicamente se extraía gas y petróleo de esos reservorios, que son más porosos, más permeables, y el descubrimiento de Vaca Muerta o del shale gas y el shale oil significó poder ir a la roca madre, que está más profunda, que no es tan porosa, no es tan permeable, y necesito otra técnica para explotarlo. Luego, en la superficie lo que tengo son áreas en las que divido el territorio, yacimientos, que es el nombre que se le ponen a esas áreas, y que suelen ser concesionados, lo puede tener el Estado o una empresa privada. Después los pozos, etcétera, las concesiones, esas son otras formas, pero lo principal es eso de la formación. Hay formaciones convencionales y no convencionales, o que la explotación usa esa tecnología, y acá tenemos la de Vaca Muerta, que es casi toda la provincia de Neuquén, un pedacito del sur de Mendoza, un pedacito de Río Negro y algo de La Pampa, pero también tenemos formación no convencional en el norte de Santa Cruz. Entonces, ¿eso quiere decir que básicamente toda la provincia de Neuquén es explotable, digamos? O sea, vos podés tirar un caño de fracking, no sé cómo se llamará, pero cualquier parte de la provincia de Neuquén y sacar petróleo. Sí, de hecho se hace. Porque lo que tiene la provincia más acotado el territorio. No. Lo que tiene la provincia de Neuquén es que siempre tuvo recursos convencionales. Es decir, que hace 100 años, Neuquén, esta zona que es la zona del Golfo, ¿sí? entre Chubut y Santa Cruz, del Golfo San Jorge. En el norte también hay históricamente, y en Austral. Esas son las cuencas productivas argentinas. Históricamente, 100 años tiene el petróleo en Argentina. 1907, 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Ahí arrancó todo de manera convencional, es decir, por técnicas de explotación convencional. La novedad de hace 15 años
novedad, al lado de los 100 años anteriores, es esta técnica de la fractura hidráulica para llegar a esa roca generadora o roca madre en Vaca Muerta en este caso, pero que todo llega desde Estados Unidos, ¿sí? O sea, la técnica como tal y los avances tecnológicos se produjeron en Texas y aledaños y después vinieron para aquí. Pero eso gracias a que tenemos la geología, ¿sí? Digamos, eso es lo que permite desarrollar esta técnica. Pero ya vamos a avanzar a fondo con eso. Vaca Muerta y renovables. Vaca Muerta y renovables. Recursos fósiles, hidrocarburíferos y recursos, como veíamos en los videos, que se renuevan. Uso el viento, uso el sol, uso la energía del centro de la Tierra, uso las mareas, uso los residuos orgánicos para generar energía, o uso lo que se acaba, el petróleo, el gas, el carbón. Sí. No, una pregunta rápida antes de entrar con esto. Energía, o sea, perdón, yacimientos no renovables, pero convencionales, ¿Argentina todavía tienen explotación? ¿Convencionales? Sí, o se están agotando, no sé la situación, digamos. No, pero quiero decir, tiene recursos convencionales en explotación, que de hecho son la mayoría. Se vienen explotando. El problema es que son cuencas en declino. ¿Sí? Sí, las sigo explotando, pero la producción va en descenso. Hay un montón de programas y políticas de estímulo y todo, pero cuando la geología no te da, son recursos no renovables, yo saco, si no ya llevo adelante una campaña de exploración para reponer las reservas, bueno, cada vez es como esto, como el mate, el termo, cada vez me quedo con menos agua, si no repongo el agua. Hay muchas cuencas productivas basadas en métodos convencionales en nuestro país, y que todavía tienen mucho para dar, pero el problema es que año a año cada vez aportan menos a la producción local. Y por el contrario, las no convencionales cada vez aportan más. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean la tendencia, es decir, cada vez se produce menos convencional en todas las cuencas y cada vez se produce más convencional en una sola cuenca, que es la neuquina, porque está Vaca Muerta. Entonces, esas son la película nos va mostrando esto. Todas caen y suben Neuquén. Y ahora quiere hacer algo en Mendoza y también en Santa Cruz, lo que les dije, el no convencional, pero básicamente es Vaca Muerta lo que está aportando lo que las otras dejan de aportar. ¿Está José más o menos ahí? Bien. ¿Qué es? Decimos, ¿es una realidad hoy? ¿Qué es Vaca Muerta y las fuentes renovables? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué encontramos? Bueno, fíjense, para tener esa idea. Lo que te decía recién, José, petróleo y gas no convencional, ¿cuánto aportan al total? El petróleo solo el 25%, una cuarta parte, el resto es convencional. En gas un poco más, está llegando casi al 50%, ya estamos un poco más cerca, esto es base 2020, por ahí lo debo tener. Estamos un poco más cerca porque en gas no convencional se está avanzando bastante, pero fíjense, estamos lejos de que sea la mayoría del aporte, ¿no? Y en generación eléctrica, de todas las fuentes que generan energía eléctrica, ¿cuánto aportan las renovables? Bueno, tenemos una ley con un porcentaje, primero el 8%, que se tendría que haber cumplido antes, y que tiende a llegar al 20% de la matriz eléctrica. Bien, ahí hablamos casi del 8%, este año fue un poquito más, pero fíjense, 8% de toda una matriz de generación eléctrica, es decir, todavía falta mucho camino por recorrer para que esto sea un aporte significativo. Ahora, ¿qué tengo que tener para que todo esto siga avanzando? Primero, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿tengo los recursos naturales? ¿Tengo una dotación de recursos naturales generosa para poder explotarlos y que en mi consumo final tengan una relevancia significativa?
Entonces ahí tengo que ir a ver el capital natural de un país, se llama, ¿sí? ¿Cuánto nos dio la naturaleza? ¿Cuánto de eso que nos dio es explotable? ¿Cuánto estamos dispuestos a explotar frente a lo que estamos dispuestos a sufrir como daño a esa naturaleza? Cualquier proceso de transformación va a generar una afectación ambiental y social. Entonces, ¿cuánto vamos a tolerar y cuánto no? Pero eso es lo primero. ¿Tengo recursos? Si no lo tengo, voy a tener que sacarlo de algún lado, lo voy a tener que importar. Ahora, si lo tengo, lo voy a tener que... tengo estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo lo exploto? ¿De qué manera? ¿Quién lo hace? ¿A cambio de qué? Lo estoy viendo a Mario, que no lo saludé hoy. Buenas tardes, Mario. Te sumaste más tarde. No te escucho porque estás muteado. No sé si estás hablando. Estás silenciado. Ahora sí. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te sumaste más tarde? Sí, estoy en un colegio, por eso me pude desocupar y ahí nomás me sumé. Bien, y vos sos alumno externo, no sos estudiante de la carrera. Bueno, te cuento, yo soy ingeniero, tengo un posgrado en petróleo, he trabajado 4 años en YPF en el sur, del 86 al 90, y he estado trabajando en energías renovables en los últimos años. Bien, entonces menos mal que te sumaste tarde porque si no te hubieras aburrido mucho, porque sos un experto. Y tenemos otro ingeniero más. Muy bien, otro ingeniero más. No tan experto, vos sabés que esto siempre hay muchas cosas para aprender y esto de vaca muerta es una cosa nueva para mí porque yo estuve en la parte de petróleo convencional, ¿viste? Así que, muy interesante, muy importante todo lo que podamos aprender de vaca muerta, ¿no? Bueno, ahí está. Bien, gracias Mario. Bien, y vamos a aprender de vaca muerta, sí, van a venir expertos. Bueno, entonces decíamos, tenemos recursos geológicos, promoción estatal, ¿sí? Las políticas públicas que nos interesan desde las ciencias sociales, la inversión privada, ¿sí? Inversión de capital en tecnología y recursos humanos, capital humano, y la producción. ¿Cuánto tenemos de producción? Y cuando hablamos de producción tenemos que hablar de demanda, porque en algún lado la tenemos que poner, la producción. Si no, tengo que cerrar los pozos. Bueno, toda esa ecuación hace a futuro promisorio o desarrollo sostenible o como lo querramos llamar. Bien, esto efectivamente era base Julio. Fíjense, ¿por qué hablamos de vaca muerta? ¿Qué es lo que nos lleva a hablar de vaca muerta? ¿Por qué es un tema hoy en nuestro país y desde hace 10 años por lo menos? Bueno, porque los geólogos, los ingenieros en petróleo, los geofísicos, etcétera, nos dijeron, che, ahí abajo tenés una joyita. Tenés un gran piletón con un potencial enorme para abastecer tu demanda local de petróleo y de gas por muchos años, cientos de años. Entonces decís, pará la mano, ¿qué quiere decir eso? Que si yo saco lo que tengo ahí abajo, me olvido de comprar petróleo, combustibles, gas, y voy a tener excedente para venderle, voy a ser un país árabe de repente. Bueno, si se dan todas estas condiciones, que son unas cuantas, y tal vez puedas aproximarte a ello. Entonces, la primera definición es esa, que tengo un potencial enorme. ¿De dónde surge esa afirmación? Bueno, de una serie de estudios que se coronaron, si se quiere, en el año 2013, cuando una agencia extranjera, ¿sí?, que depende de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, dijo, bueno, hice un paneo a nivel internacional y me dio que en Argentina los recursos no convencionales de petróleo están en el 4º lugar a nivel mundial y de gas están en el 2º lugar a nivel mundial. Cuando hablamos de recursos, tenemos que saber que no hablamos de reservas.
O sea, un recurso es una fase anterior, una fase previa a tener una reserva que a la vez se divide en probadas, probables y posibles. Pero sin entrar en tanto detalle, quiere decir que yo lo puedo tener ahí abajo, pero necesito una serie de condiciones técnicas, económicas y ambientales, básicamente, y de infraestructura, para poder comercializarlo, para poder transformarlo en una reserva monetizable, dicen los contadores, ¿sí? Los economistas. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿lo tengo ahí abajo el potencial? Y sí, está el potencial ahí abajo. Con una aclaración, este segundo puesto o cuarto puesto mundial, ¿sí? Nos pone en el podio mundial, no tiene en cuenta los países donde es difícil conseguir información, ¿no? Que es Medio Oriente, básicamente. Pero bueno, sacando ahí, en el resto, que atañe a México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, así, digamos, y países, otros países asiáticos, Argentina está en esa posición. Entonces, fíjense, ahí tenemos potencial petrolero en billones de barriles, convencional, son 3P. 3P quiere decir eso, las reservas probadas, probables y posibles, más los recursos, que es la instancia previa, de los convencionales y de los no convencionales. No convencionales todavía en recursos, porque necesitamos esa tecnología para llevarlo adelante, que recién ahí en 2013 era incipiente. Y que nuestro país se da de la mano con una decisión política que fue que el Estado retomó la mayoría del capital accionario de YPF. Y como YPF era quien tenía la mayor cantidad de acreaje, o sea, de concesiones en extensión territorial en Vaca Muerta, fue la que llevó adelante todo el esfuerzo inversor como pionero en esa materia. Y después vinieron otras compañías que hoy efectivamente están en Vaca Muerta. Bueno, y en gas natural, TCF son esos los trillones equivalentes, y también tenemos convencional y no convencional, y ahí, si se quiere, el potencial de Vaca Muerta es mucho más grande todavía en gas. Fíjense, acá, por ejemplo, tenemos Springfield, es otra formación, para que ustedes vean y puedan comparar. Bien. Este grafiquito de la izquierda, estos circulitos, lo de abajo son los años, la cantidad de años que nos podemos autoabastecer. 27 años y 800 años. O sea, es inimaginable, pero para eso hay que sacarlo de donde está. Y sacarlo en un momento que sea oportuno. Porque si todo el cambio climático hace que la transición energética se acelere, tal vez llegamos a tener la tecnología y el capital y el conocimiento para sacarlo cuando ya decimos, no, esto no lo vamos a consumir, como podemos decir del carbón hoy, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bien, esto es importante. Ahora vamos a ver... Esperen que lo voy a poner acá. Esto lo tenemos que grabarnos en la cabecita. Son 3 momentos o 3 segmentos o 3 eslabones de un proceso. ¿Tiene sentido hablar de energía? ¿Tiene sentido solo si yo logro llevar adelante un proceso que termine acá, en el consumo? Es decir, si resulta útil para el provecho humano. Si no, ¿para qué vamos a hacer tanto esfuerzo aguas abajo? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para poder llegar a mi casa y prender la luz, prender la estufa, prender la hornalla, el aire acondicionado, subirme al auto y que arranque, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero tener la energía disponible para ser consumida de un modo residencial o en un modo industrial. Ese es el objetivo final. Entonces, si yo voy al objetivo final, vuelvo al principio. ¿De dónde saco la energía? Entonces,
¿De dónde la saco? Me voy al origen. ¿Qué hago? ¿Cómo la consumo? Me voy al final. ¿Qué tengo en el medio? La transformación. Sí, necesito un proceso productivo, industrial, que transforme los elementos de la naturaleza en la energía consumible. Si se quiere, la energía primaria en energía secundaria. Esa transformación incluye también el transporte, porque muchas veces donde están los bienes naturales no es donde los voy a consumir. Y nuestro país es un ejemplo clarísimo de eso. Tengo petróleo en la cordillera y lo consumo en Buenos Aires. Para poner el ejemplo más claro. Entonces, ¿qué hago en el medio? Y tengo que hacer un gasoducto, un oleoducto, lo que fuere, para transportarlo, una red eléctrica para transportarlo, porque no lo voy a ir a consumir a Neuquén. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene sede en Buenos Aires. ¿Sí? Para decirlo de manera bruta. Pero digo, tengo que hacer llegar esa energía que está en Neuquén, en la cordillera o en el subsuelo de Vaca Muerta, a los edificios y los autos y las casas que están en el Gran Buenos Aires. Bien, entonces, retomo. Necesito ver la producción de energía o generación, necesito ver la transformación y los niveles de demanda o de consumo. Eso es lo que tengo que tener siempre en la cabeza. Vamos a ver qué hay. ¿Qué tiene Argentina? ¿Qué tiene la región? ¿Qué tiene el mundo disponible para lograr el consumo de energía? Bien, entonces ahí vamos a lo que llamamos elementos de la naturaleza. Si son elementos de la naturaleza, quiere decir que todavía no estoy en una fase antrópica. El hombre no hizo nada. El hombre contempla. Si yo llego al glaciar Perito Moreno, llego a las cataratas o llego al Cerro Los Siete Colores, veo ante mí un espectáculo de la naturaleza y lo único que hago es contemplar. ¿Por qué? Porque es tan bonito, es tan lindo, que lo quiero preservar. Entonces no lo toco. Pongo una valla, hasta acá llegué y miro. Y no se te ocurra tirar una piedrita. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque todo el provecho es simplemente paisajístico. Y me quedo hasta ahí. Y después lo que quiero es la intangibilidad. Que el glaciar no se derrita, que las cataratas no se sequen de agua y que el Cerro de los Siete Colores no quede lleno de lava volcánica. ¿Se entiende? Ahora, hay otros bienes de la naturaleza de los cuales sí me voy a apropiar. Y no solo con la captación visual, o sea, del disfrute contemplativo. ¿Qué quiere decir que me los voy a apropiar? Que los voy a tomar, los voy a transformar para sacarle un provecho y luego los voy a consumir. Y en el medio los voy a comercializar. Entonces, tomo un bien de la naturaleza, lo transformo, lo convierto en una mercancía, y ahí lo llamo recurso natural, y lo vendo para su consumo. ¿Se entiende? Si yo fuese un país totalmente conservacionista, no tocaría ningún bien de la naturaleza. Entonces dejo el río que fluya, dejo los hidrocarburos en el subsuelo, dejo el viento que pase de largo y dejo el sol que me pegue en la cara. Y no hago nada. ¿Y cómo vivo? Y no sé, tendré que salir a cazar los búfalos, tendré que ir a pescar los peces, o plantar trigo, pero no voy a aprovecharme de la naturaleza para generar energía. Si lo hago, si decido hacerlo, ya tengo que tener en cuenta que voy a pasar a la fase del medio, que es la transformación, que necesariamente incluye un proceso industrial. Y cuando yo meto un proceso industrial, voy a tener efectos en la naturaleza, porque voy a consumir esos bienes, o los voy a transformar, o los voy a cambiar de estado, de situación, y tal vez produzca efectos no deseados, adversos.
Entonces, todo eso está en la decisión inicial de apropiarme de esos bienes naturales. ¿Pero por qué? Porque yo tengo necesidades que están al final de la cadena, que es el consumo. Yo quiero satisfacer mi propia necesidad de consumo para mejorar mi calidad de vida. Yo individuo, yo comunidad, país, región, mundo. ¿Se entiende hasta acá? O sea, la decisión de apropiarme de los bienes tiene como fin satisfacer una necesidad. Y en el medio trato de hacerlo de la manera, de lo mejor posible. Uy, veo que hay un chat acá, que no lo vi. Ah, me retiro. Bueno, hasta la semana que viene. Bien, entonces, esta es la película. Ahora vamos a ir paso por paso. La producción de energía es tomar los elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Bien, el subsuelo. En el subsuelo tengo gas natural y petróleo. Por lo general están juntos. De hecho, están juntos. Puedo tener más proporción, pero yo hago un pozo y viene gas, viene petróleo, viene agua, viene otras cosas. Por ahí tengo un pozo mayormente gasífero y otro pozo mayormente petrolero, pero si no están asociados. Pero todo está en el subsuelo. El carbón es un mineral, como otros minerales, los tengo que sacar de la roca. Nosotros tenemos un solo yacimiento de carbón, que es Río Turbio, en Santa Cruz, con lo cual en nuestra matriz va a tener una incidencia muy baja el carbón, a diferencia de lo que son los niveles mundiales, que llegan a más del 20%. En nuestra matriz es insignificante el aporte del carbón. Después uranio, que nosotros tenemos, uranio, algo de uranio, que es otro mineral para el proceso nuclear. Después energía hidráulica que sale de los ríos. Nosotros tenemos una larga tradición de aprovechamiento de los recursos hídricos para generar energía eléctrica, tanto de ríos internos como de ríos binacionales. Luego, las fuentes solares o fotovoltaicas, ¿sí? La radiación solar, cómo se aprovecha eso luego para generar energía eléctrica, y la energía eólica de los vientos también, ¿sí? Son las dos fuentes renovables por excelencia, ¿sí? La eólica y la fotovoltaica. Después tenemos bagazo, tenemos leña, tenemos aceites, etcétera, con otros tipos de aportes, otros elementos de naturaleza. Esto va a formar parte de lo que llamamos la oferta primaria, ¿sí? La oferta energética o matriz energética. Y es importante saber que vamos a hablar de dos tipos de matrices. Esta es la primaria energética, donde entran todos los bienes de la naturaleza, los fósiles y los renovables, para la producción de energía, y que no es apta para el consumo porque necesita todavía un proceso de transformación. Aquí, fíjense las dos flechitas. Yo puedo importar alguno de estos bienes. Por ejemplo, importo gas natural desde Bolivia. Por ejemplo, no mucho más. Pero pongamos que vemos ahí gas natural de Bolivia y puedo exportar. También exporto gas natural a Bolivia, exporto petróleo por barco. Argentina no suele importar petróleo. Sí, combustibles, pero ya vamos a ver que necesita una transformación. Y del resto no mucho más. Vamos acá. La transformación o el transporte en el medio. ¿Qué tenemos ahí? Bien, necesito lo que son plantas industriales, típicas, plantas industriales. Una planta de tratamiento de gas, una refinería o una destilería de petróleo, una coquería, una carbonera, aceiteras, etcétera, o las centrales eléctricas, por antonomasia. ¿Qué hago yo en estas plantas o en estas centrales? Bueno, avanzo en el proceso de transformación. Vieron que decíamos, la energía no se pierde, se transforma. Bueno, yo la tengo que transformar, en muchos casos la tengo que
limpiar o separar los elementos que trae ese bien como está disponible en la naturaleza. Por ejemplo, al gas natural le tengo que sacar el agua. Por ejemplo, en una destilería vieron por los niveles de una torre, tengo de los más pesados a los más livianos arriba, entonces tengo gasoil, fueloil, hasta que llego abajo que tengo como carbón. Y así sucesivamente. Y una central eléctrica, lo que hago yo es tomar diferentes elementos de estos. Puede ser el agua en una represa, puede ser en un parque eólico, tengo los aerogeneradores, los molinos, puedo tener un parque solar con los paneles, puedo tener una central térmica que usa gas o que podría usar carbón o que podría usar líquidos como gasoil y fueloil. Todo eso se transforma para generar lo mismo, que es un megavatio. El megavatio, que es la producción o la generación eléctrica, tiene diferentes fuentes. Algunas son renovables y otras no son renovables, son no renovables. Pero todas tienen la misma función, ¿sí? Generar electricidad. ¿Qué tengo acá abajo? Fíjense, eficiencia energética. Acá vamos a ver, hay ineficiencias teóricas, prácticas, etcétera, pérdidas, lo que les decía hoy, se pierde energía en el camino de transformación. Primero porque las plantas tienen que funcionar, los motores, entonces para eso consumen energía. Y por otro, porque hay otra que no la puedo aprovechar y se pierde, se va a la atmósfera a modo de calor, vapor, etcétera. Entonces hay parte de lo que no es que la transformación es lineal en cuanto a cuánto saco en la producción y cuánto va a llegar al consumo. Además, en el transporte también se pierde, en el sentido de que yo tengo que destinar parte de los recursos. Imagínense un gasoducto troncal de 2.000 kilómetros de distancia, necesito en el medio tener compresión para que vaya empujando el gas. Bueno, eso genera energía que se pierde y no se utiliza al final de la cadena. Bien, y luego tengo el consumo, lo que llamamos la demanda de energía. Acá tengo la oferta en celeste y acá tengo la demanda en verde. ¿Qué es la demanda? Los diferentes usos. ¿Quién va a consumir la energía ya procesada, ya apta para el consumo? ¿Quién la va a consumir con qué finalidad? Yo la puedo consumir simplemente para el disfrute, o sea, para mejorar mi calidad de vida. Es decir, estoy en mi casa con calor, prendo el aire acondicionado que utiliza energía eléctrica, que a la vez se generó con gas natural. Entonces yo, para que baje mi temperatura ambiente y tener una mejor calidad de vida y poder descansar una noche de verano, estoy usando el gas natural del subsuelo, que lo extraje de un pozo con tecnología, que lo metí en una planta de transformación, de tratamiento, que lo metí en un gasoducto, que llegó a una fase de distribución, que llegó a la puerta de mi casa. Primero pasó por una planta que genera energía eléctrica, después llegó a mi casa con los cables y luego hizo funcionar el aire acondicionado. Toda esa película es lo que tenemos acá en estas tres fases. ¿Cómo la consumo? ¿A modo de electricidad o a modo de gas? Esos son los mayores consumos en nuestro país. El ejemplo más claro es, me voy a hacer esto, un mate, ¿cómo caliento el agua? ¿Prendo la hornalla o prendo la pava eléctrica? ¿Es lo mismo hacerlo con uno o con otro? ¿Es lo mismo consumir gas natural por redes en la hornalla a consumir electrones, megavatios que vienen de la red eléctrica? Bien, no es exactamente lo mismo. Hay diferencias de capacidad calórica, hay diferencia de precio en producir eso, hay diferencia de consumo, de pérdidas, etcétera, de infraestructura necesaria para llegar. Pero fíjense que la finalidad es la misma, calentar agua para poder tomarse un mate. Entonces, el consumo puede ser electricidad, esperen que no encuentro el cursor, acá, electricidad, energía eléctrica,
puede ser gas distribuido por redes, el típico gas natural que llega por las empresas de distribución. Pongámosle nombre para que sea conocido. En electricidad yo tengo Edenor, Edesur, Edelab, todas esas empresas me distribuyen energía eléctrica en mi casa o en una empresa o en una industria. En gas por redes tengo Metrogas, Naturgy, Gasban, todas esas que también me distribuyen gas en mi casa, en mi empresa, en mi comercio. Luego GLP, gas licuado de petróleo, que son las garrafas. ¿Quién utiliza garrafa? Quien no tiene gas por redes. Para tener gas por redes necesito la red, o sea, una infraestructura montada. La garrafa es transportable, ¿sí? Se envasa el gas licuado y queda ahí. Después vamos a ver metano, etano, butano, los tipos de gas. Gasol y diésel, ¿sí? Y fuelol, que son, perdí el cursor acá, que son combustibles derivados del petróleo que suelen reemplazar al gas natural en algunos procesos, por ejemplo, de generación eléctrica, y también se usan para el transporte. Después tengo el carbón a leña. Yo puedo consumir directamente carbón, puedo consumir en mi casa para calefaccionarme o para calentar. También podía consumir carbón en una carbonera para generar energía eléctrica. Biodiesel, ya vamos a hablar de los biocombustibles. Bueno, y motonaftas, etcétera, tengo otros. ¿Qué tengo acá también? Importación y exportación. Así como yo importaba, por ejemplo, gas natural de Bolivia, también puedo importar electricidad de Brasil, electricidad de Uruguay, etcétera. O sea, ya pasó por la fase de tratamiento. Puedo importar combustibles, ¿sí? Gasoil, importa Camesa para la generación eléctrica, o fuel oil, o las refinerías para completar su proceso productivo. A veces le falta para la carga. Y también puedo exportar. Argentina exporta electricidad también, exporta garrafas, exporta líquidos, biodiesel. O sea, es un gran exportador de bienes listos para el consumo. Y ahora vuelvo un poquito, así lo vemos lo mismo desde acá. Fíjense, fuentes naturales, procesos productivos. Acá está más claro qué es lo que importamos. Planta de tratamiento, refinerías y los parques eólicos, solares, las centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y después, ¿cómo llego al consumo? Con el transporte y la distribución. Distribución por redes para las plantas de tratamientos de gas. De las refinerías, ¿qué hago yo? Llego a una estación de servicio con los combustibles, o mando el gasoil y el fuel oil a una central térmica que genera energía eléctrica. Las centrales térmicas también se abastecen de todo esto que está acá, carbón, leña, basura, etc. O también se llegan a las redes, no lo térmico, sino lo renovable, que es todo lo que está acá abajo, las fuentes renovables. Pero de los térmicos y de estas renovables llego a las redes eléctricas que administra Camesa. Aquí les empiezan a sonar los nombres. Y fíjense el consumo. La dimensión de la flechita de la ¿cómo se llama esto? De la, no me sale el nombre. Sale flecha. Tiene que ver con las cantidades consumidas. O sea, es un reflejo de la cantidad. Entonces, fíjense, todo el gas natural que nosotros sacamos del subsuelo, lo tratamos y va en parte a la industria, que es esta de acá, una parte importante al comercio y una parte importante al residencial. Si ustedes ven estas tres, son bastante parecidas, ¿sí? Son 1/3 cada una. La industria, el comercio y el sector público y el sector residencial.
Esto es promedio anual. Si nosotros miráramos en invierno, esta residencial de gas aumentaría muchísimo. Se cuatriplica el consumo de gas en invierno y eso es una característica de nuestro país y termina siendo un problema, ¿sí? Lo que llamamos la estacionalidad del consumo de gas natural residencial. Ahora vamos a los líquidos. ¿Sí? De una refinería llevo por cañoncito o por un oleoducto a una estación de servicio. ¿Quién consume los combustibles de una estación de servicio? Bueno, básicamente gasoil, el agropecuario, ¿sí? Y el transporte, el resto, ¿sí? Son los que más consumen las naftas. Y después, toda la parte eléctrica, ¿quién consume energía eléctrica? Lo que llamamos la matriz secundaria. ¿Quién la consume? Y ahí vemos, de acá abajo para arriba, tengo de vuelta al industrial, consume energía eléctrica, las fábricas, al comercial, este amarillo que está acá, y el sector público, y al residencial. Es decir, fíjense que estos tres de acá son ambivalentes, usan de los dos, usan fuentes térmicas y fuentes eléctricas. Bien, más o menos estamos hasta acá, ¿se entiende por dónde va la mano? Esto es un típico balance energético que hace la Secretaría de Energía. Simplemente me interesa que lo conozcan. Acá arriba tengo oferta, transformación y consumo. Ahora, ¿cómo se le lee esto? De esta manera. Fíjense. Yo tengo fuentes de energía que luego se transforman y pasan a formar otra vez fuentes de energía, pero secundarias. Fíjense, acá tengo primarias y acá tengo secundarias. Que es claramente y centralmente la generación eléctrica, que va de vuelta al consumo. Entonces acá tengo los diferentes tipos de consumo, residencial, comercial, transporte, etc. Entonces tengo acá las magnitudes de ese consumo. Y como le decía hoy, todo en unidades son miles de TEP, que lo habíamos visto al principio, que lo que tiende es a uniformizar, bueno, sale el verbo, homogeneizar, ahí me salió, comparativamente, para saber cuántas unidades de cada uno de esos elementos naturales consume cada uno de los segmentos de la demanda. Perdón, ¿qué era la T? Uno era equivalente de petróleo. ¿La T qué es? ¿La T de qué? De las unidades de TEP. ¿Qué quiere decir TEP? Acá lo tenemos. Vamos a buscarlo adelante. Tonelada debe ser. Gracias. Tonelada equivalente de petróleo. Aquí es eso. tenemos. Gracias, gracias. Tonelada equivalente de petróleo en barriles del TEP. Bien. Bueno, fíjense acá. Acá también tengo las magnitudes de me siguen saliendo flechas o líneas o ¿cómo se llama? Flujos. Ahí está, flujos por color. Millones de TEP teníamos todo pasado y tengo acá las flechitas arriba. Fíjense, importación de Bolivia, exportación por aquí abajo, por ejemplo, para JTP el búnker de barcos y el de aviones. Acá tengo plantas de tratamiento de gas, distribución o la red de gasoducto, la distribución de GLP, que es las garrafas que se distribuyen en camiones por lo general, y también hay ductos para GLP, distribución de combustibles líquidos, que son las estaciones de servicio, que algún día tendremos las eléctricas, Adrián, para carga de autos eléctricos. Acá tengo las refinerías y de este lado tengo todos los bienes de naturaleza. Por acá abajo tengo parques solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, centrales nucleares. Acá las centrales térmicas, acá no se ve mucho, dice SADI,
El SADI es el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Es decir, es la malla o las redes eléctricas que, ya veremos llegado la oportunidad, la unidad, hay diferentes tipos de tensión y lo que une a todo el país son las redes de alta, extra alta tensión en 500 kilovolts que hacen que llegue esa oferta de energía eléctrica desde donde se produce hasta donde se consume. Y acá los sectores de la demanda, fíjense también qué es lo que consume mayoritariamente cada uno, ¿sí? Residencial tenemos el gas, el transporte tenemos gasoil y naftas, el agropecuario básicamente gasoil y el industrial un poco de cada cosa, pero básicamente gas natural. Bien, a ver si me queda algo. Acá vemos, fíjense, el gas por redes, si va al residencial, o sea, la distribución de gas que llega a mi casa es uso final. Hay un uso intermedio que va a la central térmica. El gas va a la central térmica, ¿para qué? Para generar energía eléctrica. Entonces tengo un uso intermedio y un uso final, pero uso final del gas. Después es un uso intermedio de la energía que termina en la demanda. Acá lo mismo con los derivados del petróleo. ¿Sí? Si yo lo llevo el combustible a una estación de servicio, después ya se usa en un colectivo, por ejemplo, en un tractor, en un camión, en un auto. Pero puedo también mandarlo a una central térmica, gasoil y fuel oil, para después generar energía eléctrica en el SADI y mandarlo a la demanda final. O sea, tengo que tener en cuenta que el proceso productivo a veces compite. Es decir, yo digo, yo saco gas. ¿Para qué lo voy a sacar el gas? ¿Para dárselo directamente al residencial, a los hogares? ¿O lo voy a sacar para dárselo a la industria, acá? Directamente a la industria. ¿O lo voy a sacar para que una central térmica genere electricidad y esa electricidad le llegue a la industria? O lo mismo, para que esa electricidad le llegue a los hogares. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Que el hogar se abastezca de gas natural o se abastezca de petróleo o se abastezca de energía eléctrica que no use ninguno de estos dos y use estas fuentes renovables? Fíjense los flujos. ¿Cuánto necesito yo reemplazar de gas y de petróleo para que estos empiecen a engrosarse y me permitan llegar acá al hogar o al industrial? ¿Cómo hago para que el grosor de estos flujos se inviertan con el grosor de estos de acá abajo? O sea, ¿cuánto me queda a mí por avanzar? Acá se ve bien gráfico, ¿no? Si es que quiero profundizar en lo que se llama la transición energética, ¿sí? La descarbonización hacia fuentes renovables. Bien, me parece que... y me queda uno más. Dos más. Fíjense, hoy... Esperen que voy a prender una luz porque me quedé a oscuras. Bien, así veo un poquito más. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de Argentina y de su matriz primaria y secundaria? Los hidrocarburos, es decir, el gas y el petróleo, y en una proporción muy menor, ahí dice 1% el carbón, aportan casi el 90% de toda la matriz primaria. ¿Eso es mucho o es poco a nivel internacional? Y estamos más o menos ahí. No varía tanto a nivel internacional. En general, en lo que es fuente fósil. Sí, en cuanto al aporte del carbón, ¿sí? En nuestro caso es muy poco y es muy importante el gas natural, que a nivel internacional tiene una incidencia menor. Pero el 80-85% es la media mundial, ahí estamos par y paso.
Pero nosotros tenemos 59% de gas natural y 27% de petróleo. Ese 60% del gas es un elemento distintivo de nuestra matriz. Ya vimos que alimenta tanto al consumo residencial como al industrial, y es un elemento clave además de la transición. Decíamos al principio que está llamado a ser el vehículo de la transición energética. ¿Qué quiere decir? Que hasta que lleguemos a engrosar los flujos de abajo con más generación de fuente renovable, bueno, el gas va a jugar un rol importante en ser quien capte primero ese rol central hacia la descarbonización, por ser frente al carbón y frente al petróleo una fuente de energía menos contaminante. Si uno ve para nuestro país, ¿qué se espera hacia 2030? Es decir, ¿cuáles son las proyecciones de planeamiento? No hay grandes cambios, no se avisoran grandes cambios. Es decir, el consumo de gas apenas se va a reducir un poquito, apenas va a subir un poquito, y las fuentes fósiles van a seguir más o menos en la misma proporción, un poquito menos, del 87 al 81%, pero digamos, la relevancia del gas no va a cambiar a 2030, tal vez a 2050, y si nos subimos a la tendencia mundial, tal vez eso pueda tener otra cara, pero hoy por hoy en los planes oficiales están estos números. Si dejamos la matriz primaria y vamos a la matriz secundaria, o sea, a la eléctrica, vamos a ver que a la vez, ahí dijimos, podemos generar energía eléctrica con petróleo, con gas y con fuentes renovables. Bueno, otra vez el gas tiene una incidencia muy, muy alta, ¿sí? Es nuevamente el 60% de toda la matriz eléctrica, es decir, las centrales térmicas tienen una gran participación frente a los parques eólicos, los solares, las hidráulicas, las nucleares, etc. La térmica, que usa gas natural o líquidos, tiene una gran participación. De ese 60%, el 95% es gas natural y un 5% es gasoil o fuel oil. Esto en invierno por ahí tiene otra proporción, porque el gas escasea, porque se lo damos a los hogares. Y del consumo en la oferta tiene más de un 30%. Quiere decir que clave para nuestro país el gas natural, desde todo punto de vista, así querramos profundizar la oferta primaria o así querramos modificar la matriz. O sea, para las dos cuestiones, digamos, yo quiero tener una matriz verde, bien, necesitas el gas, sí o sí, porque es lo que te va a llevar a lograr ese estadio que no se logra de un día para otro, que necesitas muchos recursos y necesitas mucha transformación y necesitas transporte. Muchas veces tenés el recurso, tenés la demanda, pero te falta cómo lo unís, ¿sí? El limitante está en el medio, en las plantas de tratamiento, de transformación y en las redes de gasoductos, oleoductos, básicamente gasoductos y en las redes eléctricas. Bien, acá una consulta. Sí. No, una consulta rápida. ¿Vaca Muerta es principalmente reservorio de gas o de petróleo o lo mismo? En Vaca Muerta tenemos lo que llamamos ventanas, ¿sí? Ventanas húmedas, ventanas secas, es decir, ventanas de gas, ventanas de petróleo y ventanas donde tenés gas y petróleo. Es decir, hay todo en Vaca Muerta. Una aclaración, José. Vaca Muerta está situada debajo de los reservorios que antes usábamos y seguimos usando como fuentes convencionales de petróleo y de gas. Está en el mismo lugar, pero más abajo. Más abajo, claro. Más abajo, y necesito otra técnica. Fractura hidráulica y ramas horizontales, etc.
pero es en el mismo sitio, llamémosle. Ahora, ahí mismo tengo tanto petróleo como gas, y tanto petróleo convencional como no convencional, y gas convencional como no convencional. Es decir, está todo junto, tengo todo. Y a la vez, todo lo saco al mismo tiempo. El único problema es que mientras uno declina, el otro está en ascenso. Pero está en ascenso porque hay programas de estímulo, porque si no, también declina. Y el no convencional declina más rápido que el convencional. Entonces, ahí también tengo un problema potencial, que si no lo alimento todo el tiempo, se me viene en picada. Pero básicamente, Vaca Muerta tiene las dos cosas para responder la pregunta. Bien, ¿dónde estaba? Matriz 2019, prepandemia. ¿Qué teníamos antes de la pandemia? Bueno, los números son esos: 59% de gas en la oferta total, 27% de petróleo, 1% de carbón, total 87%. Eso es lo que vimos. Pero acá lo podemos abrir. Fíjense, tenemos hidráulica 5%, eólica y solar 1%, hoy es un poco más, otras renovables 3%, nuclear 2%. Nuclear ha llegado, ayúdame Adrián, pero ha llegado al 5 o 6% de la matriz. Y hemos tenido en algún momento las 3 centrales a pleno despacho. Sí. No, porque me quedé pensando en esta pregunta que te hacía José. Y lo que vos habías dicho, digamos, los conceptos más o menos tiraste y yo agarré lo que pude. No está del todo bien dicho que sea una reserva, es un recurso. No son sinónimos. Sí, no son sinónimos. Por eso esta diferenciación que habías planteado en un principio. Sí. Porque la pregunta era de reservorio de petróleo y gas. Sí. Pero en términos generales, más que un reservorio, es un recurso. Es un reservorio de recursos, llamémoslo así. Es un reservorio de recursos. El mismo recurso se puede transformar en una reserva, pero ya no depende de, llamémosle, algo físico o geológico. Vos haces exploración, haces sísmica, haces un pozo exploratorio, bingo, encontré. ¿Qué es lo que encontré? Recursos, encuentro recursos. Ahí puedo ver, hay recursos gasíferos, recursos petroleros o un mix. Pero encuentro recursos y los puedo dimensionar de alguna manera. Es un poco, a veces, aventurero decirlo, pero bueno, para eso tenemos expertos, geofísicos, geólogos, especialistas en petróleo, etcétera, que te dicen, bueno, ahí tenés tanto. ¿Pero tanto qué? Tantos recursos, miles de recursos, miles de barriles equivalentes de petróleo y de metros cúbicos de gas. Ahora, esa misma unidad calórica que tenés ahí abajo, a modo recurso, la tenés que transformar en una reserva. ¿Qué necesitas para eso? Unas cuantas cosas. Básicamente, necesitas una tecnología que te permita extraerlo. Necesitas otra tecnología que te permita procesarlo. Luego necesitas transporte. Y necesitas que ese bien sea comercializable. Es decir, que encuentre una demanda que le pague lo que vale. O sea, la reserva es una reserva en tanto monetizable, en tanto la podés poner en un mercado. Vos podés tener recursos en el subsuelo, pero sabés que nadie te lo va a comprar, entonces no lo sacás. Quiere decir que nunca lo transformás en una reserva. O lo que te van a pagar es muy poco frente a los costos que tenés de sacarlo, de transformarlo, etc. ¿Qué necesitas para sacarlo? Capital, claramente. Y esta es una industria capital intensiva. Quiere decir que la tenés que amortizar rápido. Y luego necesitas que todo eso vaya de la mano con un expertise o un know-how que lo tiene el capital humano. O sea, necesitas los recursos humanos, el personal, los técnicos, los profesionales, etc. Y después que además todo eso
tenga lo que se llama una licencia social. Es decir, que las comunidades que están involucradas en todo el proceso medianamente vean que el proceso, digamos, que el producto de ese proceso los va a beneficiar directamente. Esto es porque, bueno, de repente en las estaciones de servicio tengo nafta y puedo ir a cargar, o tengo gas en mi casa por redes y no tengo que comprar una garrafa, o tengo energía eléctrica y no tengo que comprarme un generador eléctrico, o que teniendo todo eso los precios disminuyen. Es decir, che, yo si tengo acá abajo gas y petróleo, quiero que acá arriba me salga más barato. Pues imagínate, el gas y petróleo se lo llevan 2.000 kilómetros, bueno, que lo paguen caro ellos, no nosotros. Entonces ahí empieza otra discusión. Y luego la discusión netamente socioambiental. Che, pará, pero para hacer todo este proceso, ¿cómo queda el ambiente en el que yo vivo? Para poner una discusión de hoy en día. Para hacer fracking, ¿se me va a partir la casa y se me va a derrumbar con un sismo? ¿Voy a tolerar eso o no? Que lo tolere otro, pero no hagas el fracking acá. Entonces, todo eso hace que vos puedas transformar tu recurso del subsuelo en una reserva monetizable y aceptada socialmente. Obviamente, si estás en un mercado vos vas a tener un bien transable que está sujeto a una negociación, oferta y demanda, y a una regulación. La regulación de una autoridad estatal lo que va a hacer es fijarte las condiciones de calidad, las condiciones comerciales, te puede fijar el precio, te puede fijar cantidades y cupos, te puede fijar periodos en que lo puedes comercializar o exportar, etcétera, etcétera. Ahí entra la dimensión de la regulación y de la política pública. Entonces, todo ese mundo es el que tenés que tener en la cabeza para pensar cómo pasas de la fuente primaria al consumo, ¿sí? Todo eso hace lo que, digamos, un empresario te diría el negocio petrolero, un hacedor de política te diría eso es una típica política productiva que logra transformar los recursos propios en consumo propio. Y luego tenés otras dimensiones, puede ser, alguno puede terminar hablando de soberanía, ¿sí? Logro abastecer mi propia demanda con mis propios recursos, es decir, no dependo de un externo, de un tercero, no dependo de importar. ¿De importar qué? O la energía primaria o directamente la energía apta para el consumo. Bien, son todas dimensiones a tener en cuenta y que nosotros aquí tratamos de traerlas a la mesa de discusión para complejizar el debate. Adri, no sé si me estoy olvidando algo de todo esto. Creo que ya fue bastante completo. Igual estuve un tiempo ausente, pero por esta reunión de trabajo, pero desde que volví, ahí fue completo. Bien, ¿alguien tenía una pregunta recién? Porque no los veo a todos. Bueno, esto acá ya terminé así. Bueno, esta era la última. Listo, ahí terminó la presentación. Ahora sí los veo. Bien. Uy, quedamos poquito, ya van a ser las 7. Bien, les dije que vamos a llegar a las 7. Bien, ¿alguna pregunta más? Digo que dice... Sigue en YouTube. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, hoy estuvieron algunos a media máquina, dice. Bien, Matías, Hernán, preguntas, Alex, Vicky, quedó la representante femenina del grupo. Bueno, tampoco éramos tantas. Es cierto. Sí. No, es mucho para procesar, o sea, yo que no entiendo absolutamente nada, es un montón de información que tengo que procesar, no tengo mucho para decir. O sea, me reí mucho con los videitos iniciales y ahora como estoy, tengo que digerir toda la cantidad de información que viniste mostrando en las slides, pero no tengo preguntas, digamos, queda claro, pero es mucho.
digamos, hasta que lo pueda digerir. Bueno, tenés una semana para digerir y anotar las dudas. Así la semana que viene podemos retomar a partir de ahí. ¿El trabajo cuándo se entrega? Perdón. El viernes que viene. Para el viernes tenemos que ya entregar el trabajo, listo. Pero ahí no entran estas cuestiones técnicas. Eso lo pueden hacer directamente con las películas y los textos. Dejamos la física para afuera. Por Otra ahora. cosa, Sí. las películas, ¿dónde las consigo? Ahí les puse al pie de página el link. Están las dos en Netflix. Si alguien no tiene joya. Netflix, estamos en problema. No sé dónde se consiguen. Pero las dos están en Netflix. Se descarga, Juanjo, se descarga. Se descargan. Bueno, eso sabes hacerlo. Creo que está en YouTube la de el pibe sobre la generación eólica. Parece que está en YouTube. No estoy seguro, pero... Bien. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Sí, yo. Hernán. Te insisto, porque desarrollaste demasiado, pero estrictamente esta diferenciación, cabe decir conceptual, entre, o sea, hay una diferencia entre entonces recurso, reserva y reservorio, o reserva y reservorio es algo más sutil la diferencia. Porque como que yo me quedé en esa idea, o sea, yo también estoy incorporando y como que estoy haciendo bastante cuadrado algunos conceptos. Entiendo que se tocan de alguna manera, por lo menos en la dinámica. Si me podrías aclarar un poquito eso. Sí. Te lo pongo de manera muy, muy bruta, ¿eh? Un reservorio tiene recursos y reservas. ¿Pero por qué? Porque son lo mismo. Son lo mismo. Porque desde el punto de vista natural, físico... Es más abstracto. No digo, desde el punto de vista material, no cambia. Lo que cambia es económicamente, para ponerlo simple. El recurso lo vas a poder aprovechar. El ser humano lo va a poder aprovechar. El recurso que está en un reservorio lo vas a poder aprovechar. Si vos tenés la tecnología, el capital y la demanda que te pague eso que vos vas a sacar. Si vos imagínate una industria ya desarrollada, ¿sí? El petróleo en Argentina tiene 100 años. ¿Qué quiere decir? Que si vos sacás petróleo ya vas a tener las facilidades de superficie, vas a tener los oleoductos y ya vas a tener los clientes y un precio de mercado. Luego decís, bueno, yo saco un barril de petróleo y sé a cuánto lo vendo. Si sé a cuánto lo vendo, sé a cuánto lo tengo que sacar para que me quede una ganancia. Si tengo el equipo de perforación, si tengo la planta de tratamiento, si tengo el oleoducto, si tengo la concesión que me dio la provincia, si tengo el permiso ambiental y tengo un cliente que me firmó un contrato, lo que tengo es una reserva hecha y derecha, ¿sí? Es decir, un bien transable en un mercado. Las reservas a la vez se subdividen, probadas, probables y posibles. ¿Sí? La posible es la más cercana a un recurso, la probada es que ya tengo todo más desarrollado y la probada, probable. La probada es la que ya la comercializo en el mercado. Pero no te metas tanto en eso. Lo importante es que, para ponerlo en simple, el barril de petróleo es el mismo. Sea un recurso, sea una reserva. El problema es que si yo el barril no lo saco nunca del subsuelo, nunca dejó de ser un recurso. ¿Sí? Es como, nunca pasó de la potencialidad al acto. Es decir, bueno, che, este pibe prometía mucho, iba a ser un crack del fútbol y nunca salió de las inferiores. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, quedó ahí en plena potencia. Ahora, ¿qué necesitas para desarrollar la potencia de ese recurso? Todo lo que viene aguas arriba. Tener la tecnología disponible, tener el capital para invertir, tener el expertise técnico para hacerlo, tener una infraestructura para llegar al centro de demanda y ponerle, vos haces todo eso con el gas. Y decís, bueno, ¿y llego o no agarro?
¿Cuánto tengo que pagar la factura de gas? X. Ah, no la puedo pagar. De ahí necesitas otro elemento. Que alguien te venga a salvar a pagar una parte de todos esos costos. Es el Estado con el subsidio. Algo que no suena mucho. ¿Para qué está el subsidio? Para el que va a pagar todo eso aguas abajo, no tenga que pagar el 100%, sino la mitad. Y recién ahí, como vos sabés que el Estado te va a dar una parte de lo que te va a pagar la demanda, te va a completar con una parte, entonces vos ahí vas y sacás el petróleo o el gas, ¿entiendes? Y vas a convertir tus recursos en reservas. Si no, la respuesta típica de un petrolero te diría, me siento arriba del pozo y a esperar. ¿A esperar qué? Que se den las condiciones técnicas, económicas, políticas, electorales, lo que fuere, ambientales, para transformar el recurso en una reserva. ¿Entiendes? Para llevar adelante todo ese proceso. Ahora, reservorio es, pensalo, algo físico, es como una pileta. Ahí abajo una pileta llena de petróleo. Yo lo que tengo que hacer es ir y pinchar ahí para que empiece a fluir a la superficie. Y el reservorio, si se quiere, es una pileta derivada que proviene de otra pileta más abajo, más grande, pero más compacta, pero a la vez más importante, que es la roca generadora, que es la que generó ese petróleo que migró por algunas ventanitas y quedó atrapado en una trampa geológica, que es esa pileta reservorio. Es como, acá tenés la original y arriba tenés la derivada. Para ponerlo en términos físicos, uno lo tenés a 3.000 metros de profundidad y el otro lo tenés a 2.000. Entonces, ¿qué hizo? Migró hasta que quedó ahí atrapada. Bueno, históricamente íbamos a esos reservorios. Era más fácil sacar petróleo y gas de ahí. Ir a la roca generadora era mucho más difícil, por eso tardamos mucho más tiempo. Necesitábamos otra tecnología que no teníamos. Y la tecnología a la vez era más costosa, hacía que después la reserva, cuando la vas a monetizar, la vas a vender, fuera más cara. Entonces necesitabas que alguien te pagara eso. Hasta que hicieras la curva de aprendizaje y de reducción de costos que más o menos te nivelara con el otro. Pero no desesperéis, lo vamos a seguir viendo en próximos capítulos de esta serie que hemos dado a llamar Energía y Desarrollo. José, Matías, Alex, ¿alguna pregunta para ir cerrando? Yo no, profe. Alex. Ah, no, listo. ¿José? No. Por el momento. Bueno, Adrián, lo que vamos a hacer es después volver a pasar el link al Drive. Ahí está en el chat, lo había puesto al comienzo. No sé si lo pueden ver todos. El si chat no, de hoy al principio. Sí, ahí en el chat está. Ah, ahí está. Pero no es el que está en el correo que mandaron. Sí, es el mismo. O sea, por la duda. Bárbaro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es subir la presentación de hoy, que yo cambié 2 o 3 pagaditas, y ya la van a tener disponible para poder repasar en la semana. Y también este fin de subiremos la bibliografía de la próxima clase, así que para que tengan un poco de tiempo de poder leer algo antes de la próxima clase. Sí, que es el texto que está en el trabajo práctico, el de modelos de desarrollo, básicamente. Y lo de dominio de los hidrocarburos. Bueno, gente, 7 menos 2 minutos. Impecable hoy. Nos faltó la directora que me dijo que tenía problema de conexión. Va a tratar de estar en una próxima clase. Y tenemos ya nuestro primer invitado la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de Chao, hasta viernes. Fin de semana. Que anden bien. Dejo de grabar.